Mientras preparaba el mensaje, yo decía, Señor, muéstrame realmente qué es lo que quieres con este mensaje. Porque tenía unas citas bíblicas, tenía una idea, pero realmente cuando no sabe uno exactamente por dónde ir, pues es como el dicho que dice, un mar de ideas y un centímetro de profundidad. Entonces yo le decía, Señor, necesito saber para dónde. Y fue cuando me llega a mi corazón un viejo comercial de hace como 20 y pico de años, de la marca Nike, un comercial sobre el Mundial, y ahí me dejó clarito qué es lo que quería. ¿Sabes que cuando nosotros somos cristianos, nos enseñan de bendición? ¿Cuántos han escuchado hoy que estamos hablando de bendición? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Pero no nos enseñan a defendernos. Un ejemplo, en el equipo donde está mi hijo, les exigen mucho en defensa, pero uno ve que nunca practican defensa. Uno ve que no practican defensa, no les enseñan defensa, pero a los pobres defensores les dan un sermón cada vez que están jugando. Entonces uno se queda, pero ¿por qué? Y uno escucha a los papás de esos hijos, ¿por qué les exigen algo que no les enseñan en el entrenamiento? Se supone que van para que les enseñen en el entrenamiento. Y es cuando Dios hablaba a mi corazón y me decía, lo mismo pasa en las iglesias. En las iglesias nos dicen, vamos a ser bendecidos, la gente dice amén, la gente sale y empiezan los problemas y no aprenden a defenderse. No aprenden a defender, ¿sí? No aprenden a que hay un enemigo. Oye, es fácil que un niño juegue solo, ¿cierto? Nadie lo ataca, nadie le quita el balón. Pero ¿qué pasa cuando ya hay un equipo al frente que le va a quitar el balón? Ahí es diferente. Entonces, este mensaje, quiero que lo veamos con este comercial, en donde vamos a ganar, pero resulta que el enemigo también es poderoso, ¿aló? Vamos a ser bendecidos, pero resulta que el enemigo también tiene tácticas y no son las mejores. ¿Cuántos aquí quieren salir bendecidos este año? Vamos a conocer al enemigo. Y quiero leer el título del mensaje antes del comercial, para que cada uno de nosotros sepa de lo que Dios quiere que sepamos. El título del mensaje me llama la atención, que si tú lo entiendes, entenderás la prédica. Conociendo cómo juega el enemigo. Diga conmigo, conociendo cómo juega el enemigo. Si usted no conoce cómo juega el enemigo o el contrincante, si lo hablamos del fútbol es contrincante, pero si lo hablamos de espiritualmente es el enemigo, pues nos vamos a llevar sorpresas. Usted puede ser muy bueno, pero si usted no sabe cómo juega el contrincante, le van a marcar muchos goles. ¿Amén o no amén? ¿Amén? Entonces de nada sirve correr hacia la bendición si usted no se defiende. Repita, de nada sirve correr hacia la bendición si usted no se defiende. Y me acuerdo de algo. ¿Quién creería que un equipo que mete en 2 partidos 6 goles lo eliminan? Barcelona quedó 3-3 con el Inter. Y el otro partido metió 3, pero le metieron 4. Quiere decir que era muy bueno atacando y muy malo, ¿qué? Defendiendo. El cristiano no se sabe defender. El cristiano ni siquiera se da por percatado que lo están atacando, ¿aló? Lo atacan y lo atacan. Y como lo atacan seres que no se ven, pues muchas veces no se da cuenta que está perdiendo la vida, que está perdiendo la batalla, la salud, está perdiendo la oportunidad de prosperar, porque sencillamente lo están atacando. Veamos. Fu in quel giorno che una forza maligna emerse dalle viscere della terra per distruggere il gioco più bello. Maybe they're friendly.
revoir. Acompáñame primero que todo a resumir la prédica del viernes en 5 minutos, la prédica del jueves en 5 minutos. Resulta que la Biblia me habla de que Satanás apareció en medio del huerto en forma de serpiente y estaba en un árbol llamado el conocimiento del bien y del mal, el árbol de la sabiduría. Resulta que llama a Eva y Eva iba pasando por el huerto y le dice la serpiente a Eva, Satanás le dice a Eva, Eva, y Eva voltea, se acerca y le dice, dime, ¿no has considerado comer de este árbol? Tiene buen fruto. Y Eva dice, no, yo nunca he considerado comer de ese árbol porque Dios dijo que yo no puedo comer de ese árbol. Porque el día que coma de ese árbol ciertamente moriré. Y mira lo que contesta la serpiente, o sea, Satanás. Ah, con que Dios dijo. ¿Cómo contestó? Con que Dios dijo. ¿Sí? Lo que pasa es que Dios es envidioso. El día que tú comas de ese árbol serás como Dios. Mira, Eva dice, que Dios me quiere tener abajo, pero si yo como, seré como Dios. Conociendo el bien y el mal, añadió Satanás. Y Eva consideró el consejo que le estaba dando la serpiente, lo analizó, lo pensó y se lo comió. Y se fue del lugar llevándole también a Adán, y Adán también comió. Entonces siempre nos han dicho de un árbol y la gente dice, lo que pasa es que Eva se comió una manzana. Pero no fue una manzana. Ahora, alguien me dirá, pastor, ¿y cuál fruta era? No, no era ninguna fruta. Porque la palabra utilizada en la Biblia, en el original hebreo, es para árbol, exe, por favor, pónmelo ahí. Palabra hebrea para árbol. Pero resulta que todo masculino tiene un ¿qué? Un femenino. ¿Cómo se escribe el femenino de exa? Palabra hebrea que significa consejo o plan. Quiere decir que cuando Dios se refirió al árbol del conocimiento, se estaba refiriendo realmente a un consejo, a un plan. No puedes coger de ese plan, de ese consejo. No puedes metértelo en la cabeza, no lo puedes considerar. Recuerde que la Biblia, cuando se habla de la palabra de Dios, cuando Jesús empieza a predicar, Él dice que Él es el pan de vida, que tienen que comer de la palabra del Señor. Entonces, cuando viene un consejo, tú te lo comes. ¿Por qué te lo comes? Porque primero lo pensaste, lo consideraste y analizaste que es bueno y te comiste el consejo. Y ese consejo hace parte de ti ahora. Resulta que lo que realmente estaba diciéndole Dios a Adán y a Eva era: usted no puede coger consejo de la serpiente, porque o más bien de Satanás, porque Satanás va a venir disfrazado. ¿De qué vino disfrazado? De serpiente. Va a venir disfrazado. Entonces, usted puede comer de todo lo que está en el huerto, porque todo lo que está en el huerto es bueno. Pero hay algo que no debes comer. Hay algo que viene de parte de alguien que te va a dar conocimiento de lo bueno y de lo malo. Eso es realmente lo que dice el texto bíblico en el original. Los invito a ver el mensaje del jueves para que pueda extender y entender mejor esta palabra. Ahora vámonos para el día de hoy. En base a ese concepto, yo quiero leer primera de Pedro capítulo 5. Donde Pedro, el apóstol Pedro, el que caminó con Jesús 3 años y medio, el que vio todos los milagros que hizo Jesús, dice: estén alerta. Prenda una sirena, esté alerta. Cuídense de su gran enemigo. Y le pone nombre. ¿Cómo se llama? Diablo. Diga conmigo: cuídense de su gran enemigo. ¿Sabes? La gente, cuando no se da cuenta de que tienes un enemigo, pues usted anda como si nada.
La gente cuando no se da cuenta de que lo van a atacar, anda como si nada. Pero Pedro me está diciendo, alerta, alerta. Hay alguien que es tu enemigo, se llama el diablo. Anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Los que han visto un poco de Discovery se dan cuenta que el león no se deja ver. Si la liebre, si la presa se diera cuenta que el león viene, sale corriendo con la anticipación. Cuando ya la presa, la cebra y cualquier animal que el león va a cazar, cuando se da cuenta que el león está ahí es porque ya llegó, porque está a su lado. Fue al acecho, fue caminando. ¿Sabes? Así es el enemigo. Empieza a caminar alrededor tuyo. Empieza a caminar en tus actividades hasta que te va a llevar con un consejo a lo malo. Hasta que te va a llevar a ¿qué? A que tomes malas decisiones. Mira lo que le dijo. Con que Dios dijo. Vámonos a un ejemplo popular. Un ejemplo cotidiano de la vida. El hombre siempre le va a pedir la pruebita a la mujer. Y tal vez habrá alguna en la iglesia que dirá, no, es que Dios dijo que es hasta el matrimonio. Con que Dios dijo, pero ¿cómo nos vamos a casar si no hemos probado? El 50% de las mujeres que dan la pruebita se quedaron probadas y no las voltearon a mirar. Las dejaron ahí porque era lo único que buscaban. Y es una estadística muy alta. Jugaron contigo. Pero ¿qué fue lo primero que te dijeron? Con que Dios dijo. Siempre Satanás va a tratar de cambiarte el concepto establecido. Siempre Dios tiene algo mejor para ti, pero Él se va a mostrar que es por envidia de Dios. Uno escucha a la gente que no busca de Dios, que está en contra de Dios, argumentos que parecieran hasta argumentos creíbles. Dios es malo. Porque si Dios fuera bueno, no permitiera tantos muertos, tantos niños asesinados. Si Dios fuera bueno, no permitiría el abuso sexual. Empieza a hacer análisis, entonces la persona empieza, oye, ¿verdad? ¿Y por qué Dios no hace nada? Y te lo voy a contestar con algo que yo he contado aquí. Imagínate que un día llegó un cristiano a una barbería, el barbero lo atendió, mientras tanto hojeaba la Biblia, no sé si físicamente o en el celular, pero el barbero se dio cuenta de lo que estaba haciendo la persona que estaba atendiendo. Y casi finalizando el corte, le dice, ¿quiere que le dé una apreciación, mi querido amigo? No creo que Dios exista. Le dijo el barbero al que estaba atendiendo. La persona sonrió, se levantó, pagó y salió. Cuando iba saliendo, vio a una persona greñuda, con la barba larga, desordenada, ¿sí? Con el pelo largo. Y se le ocurrió algo. Habló con el muchacho, le dijo, por favor, entra conmigo. Entraron los dos y le gritó al barbero, los barberos no existen. El barbero sonrió y dijo, ¿cómo que no existimos? ¿Acaso no estoy yo aquí? Si los barberos existieran, le dijo el hombre, este hombre no estuviera como está. Mírele la barba, mírele el pelo. Y le dijo el barbero, señor, usted está equivocado. Los barberos sí existimos. Lo que pasa es que gente como ella no viene a mí, porque si viniera a mí, tuviera la barba bien arreglada y el cabello bien arreglado. El cristiano le contesta, exacto, Dios sí existe. Lo que pasa es que gente como usted no viene a Él, porque si viene a Él, las cosas cambian y se ordenan. Amén. Entonces cuando nos dicen algo como, Dios es malo, empieza uno como a pensar. Cuando te dicen algo como, por ejemplo, los niños de Palestina, tantos niños muertos en Palestina. Y uno dice, oye, ¿verdad? Pero cuando usted ve que un niño muere y tiene odio por el pueblo de Israel,
Un niño que desde pequeño lo primero que le van enseñando antes de empezar a caminar ya le están hablando odio y muerte a Israel, porque ese es el dicho de todo árabe, de una corriente, no me acuerdo si es la suní en religión, en donde levantan a un niño y decir muerte a Israel, muerte a Israel. Entran a la guardería, muerte a Israel, desde que entran. Y a la salida otra vez, muerte a Israel. Pero cuando uno desconoce esas cosas, uno dice, oye, ¿verdad? Con gente que se está levantando contra el pueblo de Israel. Todo el que se levanta contra el pueblo de Israel va a perecer de una manera peculiar. Esperemos una muerte dentro de los próximos meses o años, aquí en Colombia, de alguien que se ha levantado contra Israel. Cuando suceda se los diré, se los recordaré, porque no hay nadie que se meta contra el pueblo de Israel y salga ileso, porque se mete contra Dios. Entonces, todo depende de qué tanto nos acercamos a Dios. Por eso dice el apóstol Pedro, manténganse firmes contra Él. Alguien que diga, firmes. Volvamos al fútbol. Tú tienes que estar firme. Yo le digo a mi hijo, tienes que entrar duro. Porque si no entras duro, pues te van a llevar por delante. Manténgase firme contra Él y sean fuertes en su fe. Alguien diga, fuertes en mi fe. Entonces me está diciendo Pedro, hay un enemigo. Diga conmigo, no estoy jugando solo. Hay gente que cree que la vida se juega solo. Tus planes ya tienen un enemigo. Todos los planes que tú haces, ya tienes un enemigo que está ahí sabiendo tus planes. ¿Amén o no amén? Dicen las abuelas, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es que como tienes asignado una cantidad de demonios, tú tienes asignado demonios, yo tengo asignado demonios que me manda Satanás, que me manda el diablo. ¿Para qué? Para conocer mi vida. Están ahí para conocer mi vida, para saber cuál es mi talón de Aquiles, qué es lo que más me duele, qué es lo que más me molesta. Y por ahí me atacan, por ahí te atacan. ¿Aló? Mira, hay técnicos que son especialistas en ver cómo juega el contrincante. Equipos chicos. Usted ve que hay equipos chicos que le montan a ciertos equipos, no a todos. Ellos eligen cuando a un equipo les parece importante, a ese le quieren ganar, todo el mundo le quiere ganar a ese equipo. Y empiezan a ver la falencia y se le paran y logran sacar hasta un resultado de empate o inclusive en un contragolpe ganan. El enemigo te puede ganar, aunque tus planes sean perfectos, aunque tus planes sean muy buenos, aunque andes con el Señor, aló. Si ignoras que Él está ahí jugando, si ignoras que Él hace parte de tu vida, aunque no quieras. Recuerda que su familia de creyentes, dice Pedro, en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Eso me llama la atención porque está hablándole a la iglesia, está hablándole a gente que camina con Dios, porque dice manténganse firmes. No está hablando con el esporádico en la iglesia, no está hablando con el que vino por primera vez solamente, no, está hablando es con aquella persona que se mantiene firme, pero está en sufrimiento, aló. Y no se ha dado cuenta que es porque el diablo anda acechándome. Amén. El diablo acecha. Y para muchos nuestro talón de Aquiles son nuestros pensamientos. Nuestro talón de Aquiles está aquí, en nuestra mente. Y empieza a hablarnos. Efesios capítulo 6. Una palabra final les dice Pablo a la iglesia, a los Éfesos. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias. Diga conmigo, el diablo tiene estrategias. Si yo las ignoro, pues. ¿Aló? Yo ignoro las estrategias del diablo. Por ignorarlas no me va a ir bien. Amén. Diga conmigo, ignorar no sirve de nada. Y en la iglesia los cristianos van tras la bendición, buscan al Señor y se les olvida que tiene un enemigo.
Otros entran en un juego de solo orar y reprender en el nombre de Jesús, pero sin entender las estrategias que tiene el diablo. Muchos se le paran y empiezan a reprender, pero no saben las estrategias que está usando el diablo. ¿Aló? Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Ojo lo que dice Pablo. No es contra enemigos de carne y hueso. Es decir, que el problema no lo tienes con la persona que tienes a tu lado. El problema no lo tienes con tus pastores. El problema no lo tienes con tu jefe. El problema no lo tienes con el vecino. El problema no lo tienes con esa persona. Detrás de esa persona hay un ente espiritual que te quiere destruir. ¿Aló? Amén. Sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestes o celestiales. Santiago capítulo 4. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Diga conmigo, primero me someto a Dios, resisto al diablo. Es decir, que ¿qué pasa si tú no te sometes a Dios? No puedes resistir al diablo, ¿cierto? No puedes resistir al diablo. Entonces, primero me someto a Dios, resisto al diablo y el diablo se aburre y se va. ¿Amén o no amén? Pero el orden es, vámonos al fútbol. Empieza, cada uno planteó el partido como quiso, cada técnico. Los equipos chicos aguantan. Resiste. ¿Hasta qué? Hasta que dicen, no, ya no más. Se cansó uno, por ahí entró, hicieron el gol. Pero otros dicen, resistid hasta que se cansa. Se cansan mentalmente. Usted ve que el equipo grande ataca y ve que no puede y se desespera y terminan perdiendo. Entonces está diciéndote, sométete a Dios. Dios es el técnico. Dios es la persona que te está dando las órdenes, que te está diciendo por acá, por allá. Es el que ya analizó el movimiento del enemigo. ¿Sabes que una función del técnico es que su equipo de trabajo analice al enemigo? Analice el equipo, cómo se va a parar con el equipo contrario. Entonces Dios te va a decir cómo está obrando el enemigo. Pero nosotros desconocemos eso, y al desconocer eso, ¿qué pasa? El diablo ataca, y nosotros empezamos la pelea con el marido, la pelea con el jefe, la pelea con el hijo, la pelea con el padre. Está diciendo, no es con seres humanos. ¿Qué es someterse? Según el diccionario, es aceptar voluntariamente la voluntad, autoridad o dominio de otro. Eso es someterse. ¿Qué pasa cuando en un equipo de fútbol no se someten al técnico? Empiezan a hacer lo que se les da la gana. Y muchas veces hacen lo que se les da la gana para que después terminen votando al técnico, pero este técnico que es Dios no lo van a votar. Primero nos votan a nosotros. Amén. Primera de Juan. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Vamos a ver. Juan, el apóstol, el menor, el que caminó con Jesús, el que escribió el Apocalipsis, el que escribió el Evangelio de Juan, el que escribió las 3 cartas de Juan, nos va a enseñar lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece ¿a quién? Si vemos que alguien peca sobre lo mismo, ¿es hijo de quién? ¿O pertenece a quién? Esta traducción dice pertenece al diablo. La Reina Valera dice hijo del diablo, el cual peca desde el principio. El diablo peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras ¿de quién? Jesús vino para destruir las obras del diablo, ¿cierto? Pero si yo ignoro al diablo, ¿y cómo trabaja el diablo? Pastor, es que yo no creo en eso. Entonces tú no crees en Jesús.
Porque Jesús vino ¿a qué? A echar fuera demonios, a sanar enfermos y a predicar el evangelio del reino. Amén. Entonces, no, yo creo en la predicación, pero no crees ni. Yo también creo en la sanidad. Bueno, pero no crees en los demonios. Entonces, ¿para qué Jesús echaba fuera demonios? Y lo hizo no una cantidad de veces impresionante. Jesús lo que más hizo fue echar fuera demonios y hablar del infierno. Entonces no podemos decir, yo no creo en el infierno. Entonces, ¿para qué hablaba del infierno? ¿Aló? Entonces, desconocemos un mundo. Y por el hecho de que tú desconozcas qué pasa después de la muerte, no quiere decir que algo va a pasar después de la muerte. Jesús quiere que conozcamos qué va a pasar. Después de la muerte hay vida. Pero para algunos será una condenación eterna y para otros una salvación eterna. Todo depende de qué, de lo que en vida nosotros decidamos. No es lo que decida Dios, es lo que nosotros decidimos. O decidimos caminar con Jesús o decidimos caminar con el diablo. ¿Quién va a decidir caminar con el diablo, pastor? Pues cualquiera que peque. No el satanista, yo no te estoy hablando del satanista. Yo no te estoy hablando del brujo, del adivino. Estoy hablando de que si pecamos. O sea que la vieja chismosa es hija del diablo. ¿Aló? O sea que el que a toda hora vive tirando calumnias es hijo del diablo. Entonces nosotros tenemos que entender qué hace el diablo para cambiar nuestro comportamiento. Amén. Porque cuando nosotros entendemos las estrategias del diablo, decimos, por aquí me está atacando el diablo. Porque lo vemos normales. Hay un dicho que dice, el que no es chismoso no es gente. Cuéntame. ¿Aló? Efesios capítulo 4. Además no pequen al dejar que el enojo los controle. Diga conmigo, el enojo me puede controlar. Y si el enojo me controla es pecado. El que se enoja no peca. Pero el que se deja controlar por el enojo es ¿qué? Pecado. Dile al que está a tu lado, están hablando contigo. ¿Conoces a alguien? Aproveche y dígase lo que el pastor te está mandando. No permita que el sol se ponga mientras sigues enojado. Porque el enojo da lugar ¿a quién? Vamos a explicar. Usted se acostó enojado, no hay problema. El problema es que se haga de noche. Llegue a las 12 de la noche. Cuando me dicen no se ponga el sol sobre vuestro enojo, significa cambio de día. Está enojado. Se acostó enojado, se durmió enojado. ¿Qué pasa? ¿Le da lugar a quién? ¿Quién duerme contigo? El diablo. ¿Aló? Pareja se acuesta, discute. ¿Quién se acuesta en la mitad? El diablo. El niño le da rabia, discute con el papá. ¿Quién se acuesta con el niño? El diablo. ¿Correcto? Entonces, hay niños que dicen, me da miedo. Pero duermes con el diablo todos los días y te va a dar miedo. ¿Aló? Diablo. Diablo es una palabra griega. No es español, es griega. La palabra es diabolos. Nosotros en español le decimos diablo. Diablo significa calumniador, acusador. Alguien que calumnia, alguien que acusa. Diga conmigo, calumniador y acusador. ¿Qué es una persona calumniadora? Es alguien que daña la reputación de otra persona. Entonces, ¿cuál es el trabajo del diablo? Dañar tu reputación y la mía delante de ¿quién? De Dios. La Biblia dice que todos los días aparece el diablo allá acusando a los cristianos. No a la gente del común, a los cristianos. ¿Aló? Acusándolo. Mira, dice que es hijo tuyo. En el cielo hay un, ¿cómo se llama eso? Un juzgado, donde Dios Padre es el juez. Y llega, el diablo llega como el fiscal. El fiscal es el acusador en un juicio, donde trae pruebas de que tienes que ser condenado. Entonces, atribuyéndole falsas y maliciosamente palabras, actos e intenciones deshonrosas. Por ejemplo,
Levánteme la mano aquí quien peca, todos, ¿verdad? Entonces aparece el diablo. Es que lo hizo por esto y por esto. No, tú lo hiciste sin esa intención. Caíste, terminaste cayendo. ¿Sí? Terminaste enredado en una mentira. Aló, terminaste hablando mal de alguien. ¿Cierto? Pero entonces aparece el diablo diciendo, no, imagínate. Señor, le tiene una rabia a ese alguien, por eso terminó hablando de ese alguien. No, es que tenía rabia en el momento y ya terminó hablando de la persona que amaba. ¿Sí? Pero empieza el diablo a calumniar. Alguien diga calumniar. Le pregunto a ustedes, ¿ustedes no escuchan una vocecita por allá en su mente? Que cuando pasa algo te lo hace así de grande. Y usted empieza, esto debe ser por esto, mejor dicho, usted termina, carajo. ¿Cierto? ¿O no? Ofender es pecado. ¿Cuántos han ofendido al otro? Pero cuando le digo, ¿cuántos los han ofendido? Amén, me han ofendido. Pero tú también ofendes. Aló. Aló. ¿Cuántos se han sentido ofendidos? ¿Y cuántos ofenden? Amén. Entonces viene el diablo y te habla y te dice, mira, te ofendió por esto. Yo no sé tú qué haces con él. Es que él es un degenerado y empieza a calumniar. Aló. Sé que lo has escuchado. Y terminas tú con un repertorio echándole en cara al otro porque me ofendió. Ven acá, lo único que yo dije es que esa blusa te queda fea. Y el diablo empieza la calumniada. Te dijo que te veía fea porque es que estás pasada de peso. Yo te lo dije. Si usted no baja, él va a mirar a otras. Y empieza el diablo ¿a qué? A calumniar. Diga conmigo, calumniador. Y tú terminas creyéndote ¿qué? El cuento. Y como te crees el cuento, te sientes ¿cómo? Mal. ¿Cuántos aquí se sienten mal? Y la otra persona que te ofendió dijo, ¿y por qué estás así? ¿Yo qué te hice? ¿Has escuchado esa versión, verdad? Y si es mujer que contesta, nada. ¿Eh? Pero resulta que el 90% de lo que te hicieron te lo hizo el calumniador, no la persona. Amén. La persona te hizo el 10, el calumniador te volvió eso más grande. ¿O no? ¿Cierto? Amén o no amén. Se refiere a quien, ojo, calumniador, se refiere a quien acusa falsamente a alguien de cometer un delito, sabiendo que es falso. Imagínate, nosotros tenemos un enemigo que es así. Y que tiene una cantidad de gente que lo ayuda llamada demonios. Los demonios son personas pensantes, pero que no tienen cuerpo. Segunda de Corintios, capítulo 10. Dice el apóstol Pablo, derribando argumentos, diga conmigo, argumentos, y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces me tengo que preguntar, ¿mis pensamientos son llevados a la obediencia de Cristo? Vamos a poner el ejemplo. Yo estoy pensando mal de alguien porque a mí me dijeron esto de ese alguien. A mí me dijeron que ese alguien era chismoso. ¿Cierto? No me dijeron más nada. Mientras tanto, el diablo en mi cabeza que me calumnió y me dijo, chismoso, ha hablado de ti, mira, dijo que tú eras esto, que tú eras aquello, y empieza la cabeza a dar vuelta. ¿Cuánto le ha pasado? ¿Cierto? Empieza, ta. Y resulta que tú no llevas cautivo el pensamiento a Cristo, a la obediencia de Cristo, entonces tú le empiezas a dar, ¿qué? Me la va a pagar. ¿Quién termina pecando? ¿Aló? ¿Quién termina pecando? Pero yo hoy me escudo porque es que él fue el que me hizo. El diablo es experto calumniando, empieza a hablarme, hasta que el que termino peor y en peor pecado soy yo. Amén. Porque la otra persona habló de ti, punto, hasta ahí llegó. Y tú mientras tanto, todos los días con rabia. Te acuestas con el diablo porque sencillamente no perdonaste. Aló, seguiste con el tiquititaquete.
O sea que cuando te acuestas con rasquiñita, no rasquiñita así, sino rasquiñita con alguien. Cuando te acuestas con ganas de ahorcar a alguien. Cuando te acuestas pensando mal de alguien, es que ese alguien. Quiere decir que el diablo se terminó acostando contigo. Mientras tanto, la otra persona le dice, ay Señor, perdóname porque ofendí a mi amigo. Perdóname porque ofendí a mi pareja. Listo, Dios lo perdona. Y mientras tanto, esta persona que no llevó cautivo sus pensamientos, terminó en pecado, se enfrió y se murió espiritualmente. ¿Por qué? Porque no llevó cautivo sus pensamientos a Jesús. Entonces aquí me está mostrando el Señor cuál es la fórmula para poder ganarle al diablo. El diablo tiene estrategias. Entonces yo tengo que tomar ese pensamiento y llevarlo a Jesús. Pasarlo por la Biblia. Bueno, Señor, tengo mucha rabia. Tu palabra dice que un clavo saca otro clavo. ¿Eso dice la palabra? No, ¿verdad? Tú estás que dice, pero es que yo quiero desquitármela. Pero el Señor te dice, no, tienes que perdonar. Y te lleva a la palabra que dice, ¿y cuántas veces? Preguntó Pedro, todas las veces que sea necesario. ¿Aló? Entonces eso es llevar cautivo. Vamos a volver a leerlo, por favor, la cita completa. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Yo tengo que ser obediente, diga conmigo, obediente. Porque el que se somete a Cristo es obediente. Y solo el que se somete a Cristo resiste al diablo. Entonces, si a mí me ofenden, ¿yo qué tengo que hacer? Perdonar. ¿Aló? 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 Cuando tú pecas, y nació de ti, tú te arrepientes y Dios te perdona. Pero cuando tú pecas porque alguien te hizo algo, te cuesta pedir perdón, te cuesta reconocer que estás pecando. Porque tienes justificación. Es que la otra persona me hizo. Es que la otra persona tiene que pagar. Ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús dice, en la antigüedad, ojo por ojo, diente por diente, pero ahora no es así. Amén. Los pecados, hay gente que dice, los pecados más graves son estos y estos. Si nos vamos a la sociedad, robar, matar, son graves. Pero hay pecados más graves que eso, porque te dañan por dentro. El no perdonar, la rabia. ¿Sabía usted que las personas que tienen cáncer, el 90% de las personas que tienen cáncer es causado por rabia? Por no perdonar, por la rabia que le tienen a alguien. Empiezas a crear sustancias en tu cuerpo que empiezan a producir tumores, agrandar tumores. Alguien mata y mató. Y no te estoy diciendo que mates, porque lastimosamente el que mata una vez se vuelve empieza a matar a todo el mundo. Te estoy diciendo, hay cosas que tú crees que no son malas, porque tienen justificación, por todo lo que te ha hecho la persona o las personas, pero resulta que te están haciendo daño. Porque el diablo es un calumniador y va y te denuncia delante de Dios, pero a ti te empieza a echar el embuste y te agranda el problema. ¿Aló? Primera de Juan dice, estas personas pertenecen a este mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo. El que pertenece al mundo habla desde el punto de vista de ¿qué? Y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. ¿Cómo sabemos que tú perteneces a Dios? Porque prestas atención a las cosas de Dios. Cuando alguien se siente incómodo, yo lo capto desde aquí. ¿Sí? Cuando uno empieza a predicar hay gente que se siente incómoda. Uno hablaba aquí a veces y hay gente que empezaba. Otros empiezan a jugar aquí. Hay cierta incomodidad.
¿Por qué? Porque el mensaje les está llegando. ¿Y quién mandó el mensaje? Dios, que te quiere hablar. No el diablo. El diablo no te manda un mensaje de Dios. Un mensaje que Dios quiere para que tú reacciones y cambies. Y te des cuenta que tus argumentos no son válidos. ¡Aló! Porque nos llenamos de argumentos. Tenemos que llevar esos argumentos al conocimiento de Dios, a la presencia de Dios. Entonces es ahí cuando estás orando, que en lugar de estar gritando como loco, ¡en el nombre de Jesús te va a mirar! Y te acuestas con el diablo después de la oración. Decirle, Señor, yo no sé qué hacer con este tema. Tengo una ira, una cola, una rabia, una impotencia. Mira todo lo que me hizo, pero eso no es argumento para yo seguir teniendo rabia. Ese no es argumento para yo seguir comportándome como estoy comportando. Ayúdame. Necesito que arranques ese sentimiento. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Porque muchos después de una guerra espiritual se vuelven a acostar con el diablo. Porque tienen algo aquí. Y le hacen reclamo al otro. ¿Para qué? Para sentirse justificados. Pero nada nos justifica. Cada uno de nosotros sabe en nuestro corazón, porque tenemos al Espíritu Santo, que algo hicimos mal. No necesitamos a alguien que nos señale, porque el que señala, ¿quién es? El diablo. Amén. Por eso no es lógico que tú vengas con tus hijos a la iglesia y cuando viene el mensaje, pero si el hijo te hace, mamá, en la casa hablamos, no me faltes el respeto. ¿Aló? Aquí nos cae el mensaje a todos. Y todos, aunque nos hagamos los locos, sabemos cuando pecamos o no. Empezamos a buscar quién me consienta el pecado, quién me justifica. Entonces le cuento al amigo, ay, mira, me pasó esto. Ay, pero eso no es tan malo. Claro, si el otro es del mundo y escucha cosas del mundo, ¿cómo me va a decir que es malo? ¿Aló? Y si yo se lo acomodé, porque somos expertos acomodando para que el otro me diga que sí. ¿Aló? No, imagínate, yo le fui infiel a la mujer, pero, ay, grave. No, pero es que, imagínate, no tenemos nada. Ella me trata con desprecio hace como 50 años. Entonces la otra persona, no, pero no es tan grave. ¿Cierto? Es más, deberías haberlo hecho hace 25 años. Todos en el fondo sabemos si estamos o no estamos haciendo las cosas mal. No necesitamos a alguien que nos diga, lo que pasa es que nos hacemos los locos. ¿Cierto? Ya hoy entendemos que el diablo está ahí, que tiene sus secuaces que se llaman los demonios. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. La gente que no presta atención a las cosas de Dios no pertenecen a Dios, aunque en sus redes sociales digan, hija de Dios. ¿Aló? Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu. Vamos a leer otra vez esta buena. Primera de Juan. Lo está hablando Juan, uno de los 12, el menor, el que estuvo presente también en todos los milagros junto con Pedro. Juan escribió el Evangelio de Juan, escribió las 3 cartas de Juan y escribió Apocalipsis. Vamos a ver qué nos dice Juan. Esas personas pertenecen a este mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. ¿Me prestas o no me prestas atención? ¿Aló? Entonces ya sabe que está bajo el engaño. ¿Sí? Bajo el engaño. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Entonces hay un espíritu de engaño que es del diablo y hay un espíritu de Dios. Cuando escuchamos a todo el mundo menos a Dios, estamos bajo el espíritu del engaño. Cuando el consejo viene de parte de alguien que es del mundo, ¿y quiénes son los del mundo? Los que no escuchan el mensaje y obedecen el mensaje, porque escuchar el mensaje lo escuchan mucho.
¿Cuánta gente en la calle te dice que es cristiana y no va a ninguna iglesia? ¿Cuánta gente que dice ser cristiana te dice que sirvió en la iglesia y te habla mal de los pastores donde asistieron, de los líderes donde asistieron, de la congregación donde asistieron? Amén. ¿Qué es prestar atención? Dirigir voluntariamente la capacidad mental y los sentidos hacia algo o alguien, con el fin de observarlo, escucharlo y comprenderlo. Toda tu capacidad mental aquí, cuando se está lanzando el mensaje. Colóquese en pie, por favor. Título del mensaje: conociendo cómo juega Satanás. Diga conmigo, conociendo cómo juega Satanás. Tú que eres jugador de fútbol, si tú sabes que este siempre hace así y termina yéndose para allá, te vas a comer la mague. No te lo comes, ¿verdad? Siempre te hace la misma, para allá y termina para acá. Eso es cuando no sabemos. Pero cuando sabemos, haga una oración conmigo y dígale: Señor Jesús, perdona mi ignorancia. Perdóname por pensar que el diablo no tiene injerencia en mis cosas. Perdóname por solo pensar en bendiciones y pelear contigo cuando no llegan, ignorando que el diablo está detrás de todo eso. Te pido perdón, Jesús, porque creí que la bendición llegaba omitiendo al diablo. Pero hoy entiendo que el diablo hace parte de este juego y tengo que jugar contra él para salir campeón. Amén. Bounce.